también ahí su Biblia en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y ahí vamos a meditar un momento esta tarde. Y quiero también preguntarles, a ver cuántos de ustedes se recuerdan de la visión que la Iglesia Príncipe de Paz ha mantenido y ha tratado, ¿verdad?, de trabajar siempre, aunque estos años de pandemia, ¿verdad?, ya casi 3 años de pandemia, pues el trabajo se paró mucho, pero pues siempre, ¿verdad?, cada quien individualmente trataba de compartir la palabra con otros. Ya no pudimos reunirnos mucho en los grupos, ¿verdad? Pero siempre el interés, el mandato del Señor, ¿verdad?, es que nosotros hagamos discípulos, ¿verdad? Él dijo, id y haced discípulos. A ver cuántos se recuerdan entonces del lema de nuestra visión. ¿Cómo dice el lema de nuestra visión? Id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todos los guatemaltecos, enseñándoles a guardar lo que Jesús mandó. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Y por medio de qué? Por medio de los grupos en casa. ¿Y qué se nos enseña ahí? En donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Y esto está basado en Mateo 28, versículo 19, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como iglesia, nosotros, nuestro objetivo no es solo venir, ¿verdad?, sentarnos, cantar, escuchar la palabra, orar y irnos. No, la iglesia, Dios le dio un mandato y el mandato es que nosotros seamos embajadores de Cristo, los representantes de Cristo. ¿Para qué voy a ser representante de Cristo? Para compartir con otros la palabra de Dios, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ese es el trabajo al cual el Señor nos llamó, joven y señorita. Pero para hacerlo, ¿qué necesitamos? Conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, cuando usted quiere recomendar a alguien, ¿usted qué necesita para recomendar a esa persona? A ver, Edison, si tú recomiendas a una persona, ¿qué necesitas tú para poder recomendar y que esta persona no te vaya a quedar mal? Que sea responsable. O sea, necesitas conocer que él es responsable. O sea, no puedes recomendar a alguien cuando no lo conoces. Primero has tenido que convivir y conocer, es honrado, es responsable, es puntual, disciplinado, ¿verdad? Para poder recomendarlo en un trabajo, si hablamos de trabajo. Si yo quiero hablar de que Dios es amor, si yo quiero hablar de que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, yo primero debo de conocerlo, debo de saber, ¿verdad?, quién es Dios, el amor que Él tuvo hacia la humanidad, cómo dio a su Hijo a este mundo, cómo murió Él en la cruz del Calvario, cómo derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarme, para salvarme. Amén. Yo debo de saber eso. Pero si yo no conozco quién es Dios, ¿cómo voy a hablar de alguien que yo no conozco? Amén. Entonces, les decía que esta iglesia tiene una meta,
tiene una visión, tiene un llamado. Nosotros tenemos un llamado como miembros, como seguidores de Cristo, a compartir con otros el mensaje de salvación. Este año es un año que estamos iniciando y queremos nuevamente retomar el trabajo que se había quedado un poco rezagado. Gracias a Dios, la red juvenil siempre ha tenido su grupo de célula. Josué siempre estuvo ahí con los jóvenes, pero nos quedamos muy encerraditos. Y este año necesitamos salir y compartir con otros. Ya nosotros ya conocemos del Señor, espero que sí. Y por eso es que ya necesitamos salir para ir a compartir con otros el mensaje. Pero miren lo que dice aquí Marcos 12:30. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Fíjense que aquí la lectura inicia en el versículo 28 cuando dice que uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Miren, aquí un escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, en el verso 29 dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces, aquí este hombre, ¿verdad?, había oído cómo Jesús había estado respondiendo algunas otras preguntas o resolviendo algunas situaciones, y entonces él le pregunta, ¿verdad?, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces Jesús le dice, ¿verdad?, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego le dice: y amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento entonces que el Señor Jesús mencionó aquí y la forma en que le respondió a este escriba? El primer y gran mandamiento que el Señor nos da a nosotros también es que nosotros le amemos con todo el corazón. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos aman a Dios? A ver, ¿de verdad le amamos? ¿Se atreven a decir amén? ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Yo lo podría gritar con todas mis fuerzas, pero a veces solo lo decimos de palabra, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Entonces, fíjense que este versículo nos lo compartía el apóstol en nuestro discipulado, y él nos decía, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para hacer el trabajo en la obra del Señor? A ver, les pregunto yo a ustedes, ¿qué necesitamos, jóvenes, señoritas, para hacer el trabajo en la obra del Señor? ¿Alguien me puede responder? O pregunto. ¿Qué necesitamos para hacer el trabajo en la obra del Señor? A ver, Blanquita, ¿qué crees tú que necesitamos? Tenerlo y amarlo. Muy bien. A ver, Katy. ¿No? Heidi. Muy bien. A ver, Jocelyn. Mantener una relación con Dios. Lisania. Tener disciplina en las cosas de Dios. A ver, chicos, acá Fernando.
aceptar a Dios. Jefferson. Estar bien con Dios. Muy bien, Alex. Compromiso. Jairo. Hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Bueno, miren, todos dijeron algo que sí aporta y que lo necesitamos. Pero si le pusieron atención a la lectura del verso 30, fíjense que lo que nosotros necesitamos para hacer el trabajo, claro, todo lo que ustedes dijeron es necesario y sí lo tenemos que incluir, pero para hacer el trabajo en la obra del Señor, nosotros necesitamos amar a Dios. Cuando usted ama a alguien, usted está dispuesto a hacer lo que sea por esa persona, ¿sí? Usted está dispuesto a sacrificarse. Fíjense que aquí habla acerca de amar a Dios. Y amarás al Señor tu Dios. Fíjense que el amor aquí no solo significa afecto, ¿verdad? Cariño, no. Esta palabra amor viene del griego agapao, pero si lo trasladamos al sustantivo, se dice ágape, ¿verdad? Es cuando nosotros, ¿verdad?, amamos a alguien, pero de una manera en la que nosotros elegimos, ¿verdad?, amar a esa persona. Yo elijo amar a esa persona. Yo elijo deleitarme en convivir con esa persona. Yo, cuando amo de esta manera, yo le voy a ser fiel a esta persona. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios bajo este concepto ágape, entonces nosotros vamos a ver a un Dios que nosotros lo vamos, de verdad, le vamos a ser fiel, nos vamos a deleitar en Él, vamos a obedecerlo y no va a ser un simple afecto, sino que yo voy a estar dispuesta a ir más allá. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a alguien, me relaciono con esa persona, la conozco, y al conocer a esa persona, yo puedo decir quién es esa persona, ¿verdad? El tener esa relación y esa comunicación y esa amistad estrecha con una persona me va a ayudar a conocer quién es. ¿Y ustedes conocen a Dios, jóvenes? La pregunta es, ¿conocemos a Dios? ¿De verdad le conocemos? ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? A ver, respondan. ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo han conocido ustedes? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Quién es Dios? A ver. ¿Será que Dios es mentiroso? No. ¿Cómo es Él? Verdadero. ¿Sí? O sea, lo que Él dice, lo cumple. ¿Será un Dios infiel que nos deja cuando estamos en lo más difícil de nuestra vida? No. Cuando nosotros le fallamos, Él dice, me fallaste, entonces yo me alejo de ti. No. ¿Qué hace Él? Fiel, permanece fiel. Entonces conocemos a Dios como un Dios verdadero, como un Dios fiel. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios? ¿Quién es Dios? Amor. Él es amor. Esa frase, ¿verdad? Dios es amor. Dios te ama, ¿verdad? Miren, cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a poder decir que Él es poderoso, que Él es grande, que Él es bello, que Él es hermoso, ¿verdad? Vamos a decir que Él es mi sanador, que Él es mi salvador, que es mi libertador, porque le hemos conocido. Vamos a ver a un Dios verdadero, bondadoso, honorable. Vamos a ver a un Dios, ¿verdad?, que de verdad nos da confianza de creer en Él. Amén.
Entonces por eso aquí dice, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para servir, para trabajar en la obra del Señor? Amar a Dios. Pero para amar a Dios, yo primero debo conocerlo, ¿sí? Porque si no conozco a Dios, no voy a sentir ese deleite en buscarle, en servirle, en amarle. Si no conozco a Dios, no voy a poder confiar en Él, no voy a saber que Él es confiable, que no importa la circunstancia que yo esté pasando, Él va a estar ahí para mí, no me va a dejar. Amén. Entonces yo quiero que busquen allá en 1 Corintios capítulo 13. Y aquí vamos a ver un concepto acerca del amor. Porque esto es bien importante. 1 Corintios capítulo 13. Del versículo 1 al versículo 3. Y miren cómo dice ahí la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? A ver. Espadachines, rapidito. 1 Corintios 13, verso 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Miren qué tremendo es esto. Yo puedo hablar en otras lenguas, puedo tener mucho conocimiento, ¿verdad? Puedo ser muy intelectual, puedo ser muy espiritual, hablar en lenguas angelicales, pero si me falta amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo ese conocimiento? ¿Qué pasa con toda esa espiritualidad que yo pueda poseer? Dice que yo vengo a ser como un metal que resuena. Esta es madera, pero si es metal, solo va a resonar ahí. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, necesito el amor. Dice el verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, yo puedo ser una persona que me mueva en los dones espirituales, ¿verdad? Y puedo hablar misterios, puedo dar palabra de profecía, hasta puedo hacer milagros. Pero si en mi vida no hay amor, nada soy. Y dice el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, yo puedo dar todo lo que tengo, compartir, hacer muchas cosas, ¿verdad? Puedo accionar y puedo hacer tanto, pero si en mí no hay amor, dice ahí la palabra tan clara, de nada me sirve. Entonces es necesario y es importante que yo ame a Dios, que yo conozca a Dios, porque Dios es amor. Y si Él es amor, Él me va a dar eso que Él tiene, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Dios, porque Él es el que me puede compartir, el que me puede dar, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Y si Él es amor, Él me puede dar de ese amor para que yo lo pueda amar a Él y pueda amar a los demás. ¿Están entendiendo, jóvenes? Entonces, ¿verdad? Nosotros necesitamos amar a Dios. Miren también lo que dice ahí en el versículo 8, más abajo. Ahí todo ese capítulo está hablando del amor, ¿verdad? De un amor ágape, de un amor verdadero, de un amor que viene de Dios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Para hacer el trabajo en la obra del Señor, yo necesito tener en mi vida amor, ¿verdad? Amor para Dios y amor
para mi prójimo y luego amor para el servicio en la obra del Señor. Primera de Corintios 16:14. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Jóvenes, todo lo que hagamos, ¿cómo tenemos que hacerlo? Con amor. El venir a la casa del Señor debe ser con amor, porque yo lo amo a Él, ¿verdad? Entonces debo de procurar venir luego, venir con un corazón dispuesto, alegre, atento, ¿verdad? No esperar que me digan: jóvenes, abran sus labios para alabar a Dios. Jóvenes, levanten sus manos. Jóvenes, un grito de júbilo. Jóvenes, un salto. No. Yo amo a Dios, yo se lo voy a demostrar como yo lo sienta, ¿verdad? Con júbilo, con alegría, con entusiasmo, sin estar viendo si me mira fulano, sultano, si mengano lo hace o no lo hace. Yo amo a Dios, mi relación es con Él y yo quiero agradarle. Entonces todo lo que yo haga debo de hacerlo con amor. El servir dentro de la casa del Señor, los que tocan un instrumento, ¿verdad? Cuando Alex toca ya la batería, ¿cómo debe de hacerlo? Con amor. ¿Para quién? Para Dios. Saber que antes de que los demás lo vean, ¿quién lo está viendo? Y cuando Él ejecute ese instrumento, que lo haga con todo su corazón, con todo su amor, para aquel que le dio la vida, para aquel que lo ama, para aquel que lo ha perdonado, para aquel es paciente para con Él. Cuando estamos aquí predicando, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que predicar? Con amor, sin condenar a nadie. No, que yo sí, que yo puedo, que yo lo he hecho. No, no es eso. Tenemos que hacerlo con amor, ¿verdad? Porque a eso nos llamó el Señor, que todo lo que nosotros hagamos, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con amor. El colocar las sillas, dejaron sucia la iglesia y me pongo a barrer y a recoger todo, pero molesta. No, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes y tenemos que hacerlo ¿cómo? Con amor. El limpiar, el recoger sillas, el recibir a las personas, ¿verdad? El colocar el sonido, los instrumentos, todo lo que se necesita en el servicio de la casa del Señor, lo tenemos que hacer con amor. Cuando invitemos a alguien al grupo, cuando lo invitemos a la iglesia, cuando le compartamos a otra persona de Dios, debemos de hacerlo ¿cómo? Con amor. Todo lo que hagamos, dice, debe de hacerse con amor, pero no vamos a poder hacerlo así si no hemos conocido al Dios de amor. Amén. También vayamos allá a Colosenses 3:14. Rapidito, Colosenses 3:14. Y dice la palabra del Señor: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, y sobre todas estas cosas, aquí el apóstol le daba muchas recomendaciones a esta iglesia, pero les decía, sobre todo lo que ya les dije, lo más importante es que ustedes se vistan de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, esto es bien importante, es bien delicado y a veces cuesta hacerlo. Pero es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Que nos vistamos de amor, que regalemos una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo, un Dios te bendiga, ¿verdad? El que tratemos de ser nosotros cordiales con las demás personas, ¿verdad? A veces la persona solo está esperando que nosotros le regalemos una sonrisa, ¿verdad? A veces solo está esperando que nosotros le levantemos la mano, Dios te bendiga, ¿verdad? Que le digamos bienvenido, qué gusto verte el día de hoy. Jóvenes, entre nosotros debemos de practicar eso. El Señor dice que nos vistamos ¿de qué? De amor. ¿Qué quiere el Señor entonces
que nosotros tengamos amor. Y ese amor que nosotros tengamos, si nos vestimos de ese amor que Dios nos da, vamos a poder hacer el servicio en la obra del Señor. Lo vamos a hacer con gozo, lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer con entusiasmo, vamos a apoyar a nuestros líderes en el grupo. ¿En qué te ayudo? Traigo la refacción, coloco las sillas, traje unas vejiguitas para que vea diferente. Puedo cantar yo el día de hoy, dame chance para dar la visión y para compartir. Voy a traer unos separadores para darles a cada uno. O sea, voy a hacer las cosas, ¿verdad? Porque amo a Dios, porque quiero agradarle. No voy a estar esperando que me digan qué hacer, sino yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque siento amor para Dios, siento amor para los demás. Quiero agradar, ¿verdad? En lo que haga. Por eso la palabra de Dios aquí dice, ¿verdad? Que nos vistamos de amor, porque eso es lo que va a traer vínculo, va a traer unidad. Nos va a hacer personas, ¿verdad? Más estrechas, estar más unidas, estar más en común acuerdo. El amor es lo que nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad? A poder convivir, a poder compartir, a poder, ¿verdad? Hacer el trabajo en la obra del Señor. Pero miren, también dice Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5, y dice ahí: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Quién es el que puede encaminar nuestros corazones al amor de Dios? El Señor, ¿verdad? Jesucristo. Él dice que puede encaminar nuestros corazones al amor de Dios. Pero no voy a poder amar a los demás, no voy a poder hacer las cosas con amor, no voy a poder amar a Dios si no le conozco. Primero necesito conocerle para poder amarle. Y en consecuencia del amor que tengo hacia Él, entonces ya vendrá todo lo demás, el servir en su obra. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Vayamos allá al Antiguo Testamento. Es el quinto libro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Y hoy nos lo dice a la juventud de Príncipe de Paz. Oye, juventud de Príncipe de Paz. Aquí se lo estaba diciendo a Israel, a su pueblo. Pero nosotros que somos para el Señor, también nosotros somos su pueblo. Entonces dice: oye, Israel, dice aquí, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren, aquí estaba recalcándole al pueblo qué era lo que él esperaba de su pueblo. Primero, que el pueblo, ¿verdad?, conociera que había un solo Dios. A ver, jóvenes, el mundo tiene muchos dioses, ¿verdad que sí? ¿Me pueden mencionar alguno? ¿Dioses falsos? A ver, ¿saben de algún dios falso? Sí, Buda, a él lo veneran, ¿quiénes? Los musulmanes, los budistas. Pero a Mahoma creo que es los musulmanes, ¿verdad? Y podemos decir cada pueblo o cada nación tiene sus dioses. Dios, el único Dios verdadero. Y aquí el Señor le decía: oye, Israel, escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Dios que nosotros tenemos es el único Dios y es el verdadero y tiene nombre. ¿Cuál es su nombre? Jehová. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová.
Miren, tenemos que tener nosotros cuidado entonces, ¿verdad? De servir al único Dios verdadero, porque el día de hoy el mundo tiene muchos dioses. Si no es un Dios a quien veneran, hay muchas cosas que están ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Para algunos su Dios es el trabajo, para algunos otros el vicio, para otros el dinero, para otros los amigos, ¿verdad? Para otros la música. Bueno, ¿qué está ocupando en nosotros el primer lugar que debería de tener Dios? Porque cuando yo conozco a Dios y amo a Dios, yo quiero deleitarme en Él. Yo quiero dedicarle tiempo a Él. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero estar con Él. Eso es lo que pasa cuando tenemos otras prioridades. Se convierten en dioses en nuestra vida porque le estamos dando el primer lugar en nuestra vida, valga la redundancia. Entonces tenemos que tener cuidado de no confundirnos, porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es el único Dios verdadero, y nosotros, ¿verdad?, debemos de conocerle. Y por eso sigo preguntando, ¿conocen ustedes al único Dios? ¿Al verdadero? ¿Lo conocen? Si no, es tiempo de que nosotros lo conozcamos. Y para conocerlo, nosotros tenemos que empezar a tener la iniciativa, a dar el primer paso, a empezar a pasar tiempo con Él, a pedirle que Él hable a nuestras vidas, que Él se revele a nuestras vidas, y Él lo va a hacer. Tengamos mucho cuidado entonces de a quién nosotros le estamos dando la prioridad en nuestra vida. ¿A quién le estamos dando nuestra vida? ¿A quién le estamos dando nuestra energía? ¿A quién le estamos dando nosotros nuestras fuerzas? Y eso hace que nosotros, ¿verdad?, nos convirtamos así como Marta y María. ¿Se recuerdan? Dice que Marta, ¿qué hacía Marta cuando Jesús llegó a su casa? Eran 2 hermanas, 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a la casa de ellos? ¿Qué hacía Marta? ¿Qué hacía María? Dice que Marta era la que estaba ahí, ¿verdad? Dios mío, vino el maestro, ¿qué le voy a dar de comer? ¿Verdad? Está desarreglada la sala, hay muchas cosas, hay que quitarlas. Yo me identifico mucho con Marta y le pido a Dios que me ayude, porque muchas veces me entro mucho en afán. María, al contrario, era una muchacha tranquila. Dice que cuando llegó el maestro, su prioridad, ¿cuál fue? Prestarle la debida atención, estar atenta, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes cuando llega una visita? Yo me recuerdo de una familia la que era miembro, se dice, de esta iglesia. Y cuando llegábamos a la casa de ellos, estaban los papás, ¿verdad? Y salían a recibir. Y quizá los muchachos estaban en sus cuartos haciendo más de alguna cosa. Pero cuando llegaba la visita, rapidito, los muchachos salían, dejaban de lo que estaban haciendo y salían a saludar. Miren, a mí cómo me gustó esa familia, ese ejemplo que vi ahí, que aprendí de esa familia, me marcó y me llegó mucho, y hasta el día de hoy lo recuerdo. Porque aunque ellos no estuvieran ahí en la sala donde se recibían las visitas, ellos salían de donde estaban para venir a saludar a la persona que había llegado a visitar a su casa. Y yo me imagino que así era María. Cuando llegó el maestro, María dejó por un lado lo que estaba haciendo y ella le puso atención al maestro. Mientras tanto, Marta, dice que Marta estaba afanada y preocupada por todo el qué hacer, que hasta se molestó que María la hubiese dejado con todo el trabajo.
Y tuvo que decirle al Señor, Señor, pero no miras, dile a mi hermana que me ayude, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos afanamos por el estudio, que no digo que está malo, por el trabajo, que no digo que está malo, por el negocio, que no digo que le prestemos atención, pero muchas veces nosotros nos afanamos por todo lo material y dejamos a Dios? Señor, la prioridad tuya va a ser después. Lo vamos dejando a Él de último. Y ya nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestro gozo, nuestro entusiasmo, lo hemos dejado ahí. Y cuando venimos a la casa del Señor, y se los digo, porque a mí me ha pasado, porque yo lo he vivido, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado de dejar al Señor de último. Tengamos mucho cuidado de no andar buscando al Señor solo por conveniencia, solo cuando necesitamos de Él, solo cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, cuando no sabemos qué hacer. La palabra del Señor aquí está diciendo, oye joven, oye señorita, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego el Señor nos dice, y amarás a Jehová tu Dios. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros le conozcamos, le respetemos, y a medida que tengamos esa relación con Él, nosotros vamos a ir amándole. Y al amarlo a Él, vamos a deleitarnos en Él. Y al deleitarnos en Él, vamos a querer servirle, vamos a querer obedecerle, vamos a querer vivir de acuerdo a su voluntad. Así que jóvenes, en esta tarde yo quiero terminar con esto. Si no hemos nosotros conocido al Señor, es importante que nosotros le conozcamos. Y para conocer a Dios, nosotros necesitamos tener ese tiempo con Él. Él debe ser la prioridad número 1 en nuestra vida, porque si no, después nos vamos a lamentar. Miren lo que dice Juan 4:22. Si yo no conozco a Dios, no voy a poder, ¿verdad?, hablar de Él, porque yo no le conozco. No voy a poder servirle porque yo no sé quién es Él. Dice Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Miren, tan claro. Aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando no conocemos a quien estamos adorando, solo lo hacemos porque los demás lo hacen. Pero cuando yo conozco a Dios, yo no necesito ninguna otra motivación para amar, para adorar, para servir, para agradar a Dios. Entonces, si no conocemos a Dios, necesitamos conocerlo, porque si no, solo vamos a tener un sentimiento momentáneo, pasajero. Va a ser algo que va a divagar, va a ser emocional la empatía que yo sienta para Dios. Pero si yo le conozco, yo voy a tener por Él, ¿verdad?, ese interés de conocerle y de buscarle y de servirle. Pónganse de pie.